Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a uno más de los conversatorios de este ciclo de diálogos de la gestión cultural que hemos coorganizado. Por un lado, Diálogos de la Gestión Cultural, el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. El tema fundamental de este ciclo se llama Arte, Crisis y Futuro Cultural, y en esta ocasión nuestros invitados especialistas reflexionarán y nos compartirán sus estudios en torno al tema Memoria y Archivo de las Crisis. Estarán con nosotros la maestra Alana Simoes Orozco y el maestro Julián Goodside. Como anfitriones, nuestro amigo de hace muchos años y anfitrión por parte de Diálogos de la Gestión Cultural, el maestro Sergio Cervantes, mi queridísimo amigo también Alfonso Hernández Barba por parte del ITESO y un servidor José Antonio MacGregor por parte de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Me voy a permitir presentar en primer lugar la semblanza curricular del maestro Julián Goodside, quien es de la Ciudad de México. Él es escritor, historiador y consultor en investigación cualitativa y planning. Actualmente es profesor de tiempo completo del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO y su trabajo explora las intersecciones entre medios, arte, cultura e identidades y memorias colectivas desde enfoques semióticos e historiográficos. Es licenciado en Comunicación Social, maestro en Historiografía y doctor en Letras con enfoque en literatura comparada y estudios intermediales. Ha trabajado como consultor en semiótica aplicada y análisis cultural para distintos sectores y ha impartido conferencias en México, América Latina y Europa sobre procesos creativos y de análisis en diversas medialidades. Sus publicaciones abordan el papel de los medios en la construcción de identidades y memorias colectivas, la semiótica de lo sonoro y lo musical, así como las transformaciones de las industrias creativas ante los hábitos digitales emergentes, las nuevas formas de producción y de consumo simbólico y diversas prácticas de reciclaje, sampleo y apropiación cultural. Recientemente publicó el libro Distopía o Utopía sobre la digitalización de las industrias creativas en la pospandemia por parte del Centro de Cultura Digital en 2023 y coeditó con Cristina Tamayo el libro Representaciones visuales, audiovisuales y performativas de género en el México contemporáneo. Así que sin más, le damos la más cordial bienvenida al maestro Julián Goodside. Adelante, por favor. Perfecto. Muchísimas gracias a todas y todos por esta invitación, por este espacio y además por activar este tipo de diálogos que creo que son fundamentales en el presente y ante un mundo caótico y donde buscamos darle sentido al presente. Creo que es muy pertinente lo que vamos a discutir el día de hoy, ¿no? Entonces, me conozco, entonces pongo el cronómetro para iniciar esta conversación y bueno. eh, Justo, vamos a hablar el día de hoy un poco sobre el tema de la memoria y archivos de las crisis, ¿no? En este sentido, un poco lo que a mí me interesa poner sobre la mesa, poner en situación, es el panorama y la manera en la que vivimos y mediamos la memoria y los procesos de recuerdo y de olvido en la actualidad, ¿no? Que es sin duda un fenómeno sumamente complejo, donde no es nada más el que existan los archivos, este que no significa que eso facilite los procesos de memoria, a diferencia de otras épocas, y al mismo tiempo no significa que el que tengamos esta sobreinformación o saturación de archivo implique que hayan cambiado muchas cosas con respecto a otros procesos previos, ¿no? Entonces, justo surge, digamos, el punto de partida de mi pregunta, de mi planteamiento es:
¿Por qué recordar, no? Que es algo que en algún momento ya autores como Paul Ricoeur, Humberto Eco, Julia Kristeva han puesto sobre la mesa, ¿no? Pierre Nora también, ¿no? Distintos historiadores, filósofos, semiólogos, en el sentido de que no es el simple hecho de tener acceso a la memoria, ¿no? Sino las implicaciones, digamos, pues de alguna manera la función política de la memoria, ¿no? Y en este sentido entendemos por memoria no esta experiencia individual que cada quien mantiene como un recuerdo, sino una memoria colectiva, cultural, donde pues son aquellos recuerdos compartidos y que en tanto comunidad mantenemos y que en el momento en el que se desarticula la comunidad, ese recuerdo desaparece. Y es justo algo que existe previo, digamos, a la historia, como la conocemos. Sin embargo, muchas veces pensamos que historia es igual a archivo, que es igual a registro. Y no, ahorita voy a problematizar un poquito al respecto, ¿no? Entonces, la memoria, así como la historia, pues se hace desde el presente, ¿no? Y en este sentido quisiera aludir, apelando también a los tiempos actuales de reconocimiento y desconocimiento de genocidios y violencias y crímenes contra la humanidad, que justo Svetan Todorov, por ejemplo, en un ensayo que se llama Los abusos de la memoria, él habla de una memoria literal y una memoria ejemplar, ¿no? Donde la memoria literal parte, digamos, de la experiencia vivida y una flagelación de revivir y mantener en el presente esta vivencia del pasado versus una memoria en donde se construye un aprendizaje y se busca que en el presente no vuelva a ocurrir lo mismo, ¿no? Con un aprendizaje. Y en este sentido también, muchas veces, y sobre todo en Latinoamérica, poner sobre la mesa el tema del olvido genera conflicto, ¿no? O sea, muchas veces tenemos el tema de no olvidar, de recordar, de mantener esa vigencia, ¿no? Y al mismo tiempo el olvido es necesario para mantenerse en el presente, ¿no? Marc Augé, por ejemplo, tiene una bella cita que dice que el olvido nos devuelve al presente, aunque se conjugue en todos los tiempos, en futuro para vivir el inicio, en presente para vivir el instante y en pasado para vivir el retorno, ¿no? Entonces, esta negociación cuando se discute el tema de la memoria, pues siempre viene acompañado del olvido, ¿no? Sabemos el mito de Funes el memorioso, sabemos justo todas estas problematizaciones donde también el exceso de memoria implica un no avance, un desprendimiento, un no desprendimiento de este lastre que puede ser la memoria también, ¿no? Y es un tema que, pues desde Aristóteles, problematizando sobre la reminiscencia y la memoria, pues ha puesto sobre la mesa, ¿no? Sin embargo, pues estamos hablando del tema de la gestión cultural y de la comunicación, digamos que es lo que nos interpela, y me gustaría partir del hecho de lo que plantea McLuhan, de que el medio es el mensaje, ¿no? Esta máxima más que conocida, y cómo, por ejemplo, autores como Astrid Earle o Robert Rosenstone, por ejemplo, plantean la importancia de que la manera en el medio a través del que recordamos también incide en el recuerdo. ¿No? No es lo mismo construir o reconstruir algo del pasado en una película documental que en una película de ficción, que en dibujo animado, etcétera, simplemente porque cada medialidad connota distintas cosas y construye el pasado de distintas maneras. Entonces, tiene que ver con eso. Y en la actualidad, pues también hemos desarrollado como se le conoce, un archivo vivo, pero sumamente complejo que implica sonoridades, visualidades, audiovisualidades, gestualidades, ¿no? Que todo el tiempo estamos definiendo y redefiniendo, ¿no? Y en este sentido, aludo a algo que plantea una autora, justo Astrid Earle, que mencioné hace poco, que ella plantea la importancia de distinguir entre la premediación y la remediación, es decir, todo lo que hemos construido desde el pasado al presente para representar algo, premedia, es decir, va a incidir en cómo vamos a representar algo en el futuro. Pero cada nueva representación reconfigura esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, cómo recordamos el 68, cómo recordamos la Guerra Civil Española, pues tiene que ver con cómo la mediamos. Incluso hago un ejercicio con mis estudiantes, por ejemplo, de que cuando les pido que reconfiguren, por ejemplo, o traten de representar cómo se mediaba la memoria en la época de la Revolución, se van directamente a las fotografías y los periódicos, porque son los archivos que siguen vigentes, más no necesariamente los que eran los más pertinentes en ese momento, ¿no? Es lo que nos ha quedado de la historia. Y entonces en este sentido, pues es importante también cómo nos contamos, cómo nos narramos, pues va a incidir en cómo vamos a percibir el pasado en un futuro, ¿no? Hay una anécdota muy interesante de cómo una de las fotografías más icónicas de Billy the Kid, por ejemplo, hizo que todo el mundo interpretara que era zurdo,
porque el revelado se hizo al revés, ¿no? Entonces, desde una anécdota así de sencilla, vámonos a un 2025 donde estamos mediándonos todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo se complejiza entonces estas variables de cómo nos estamos representando? Ya en su momento, por ejemplo, este, Walter Ong problematizaba, por ejemplo, al momento de hablar sobre los mitos, alude a una tradición oral de cómo una serie de tribus, cuando se reconfiguraron, creo que eran 11 tribus y se dividieron a 7, una cosa así. El mito original planteaba que eran 11 hijos de un rey que se había dividido en estas 11 tribus, y cómo en el presente, en el momento en el que las tribus ya no eran 11, sino 7, el mito se reconfiguró. No se actualizó, sino más bien ahora eran 7 hijos, ¿no? Entonces, es decir, así como hoy en día hablamos del Photoshopeo, los mitos también permitían ir reconfigurando formas del pasado desde distintos presentes, ¿no? Y como plantea justo Hayden White en un libro ya de varios años, cuando vivimos el 11 de septiembre, por ejemplo, colectivamente fue uno de los primeros momentos en los que colectivamente la sociedad dijo, estamos viviendo un momento histórico, ¿no? Es decir, que de alguna manera hay esta diferencia de reconocer la distinción entre el archivo y la documentación, aunque claro que hay obviamente siglos de tradiciones también de la intención de documentar, pero en ese momento se cobra conciencia que todo mundo en el mundo está viviendo un momento histórico. Y esto, si le agregamos lo que ha pasado en las últimas décadas de los smartphones, de las conciencias de la web 2.0, del community management, del branding hacia uno mismo, pues estamos todo el tiempo configurándonos multimodalmente, audiovisualmente, en el día a día, ¿no? Y hemos desarrollado literacidades, competencias sumamente complejas, ¿no? Ahora bien, quisiera aludir a 3 momentos como para situar la discusión de lo que estoy abriendo, ¿no? Que es, hace unos años, por ejemplo, se viralizó y en pandemia se retomó la anécdota de una chica que se había encontrado en Google Maps que el automóvil de Google Maps había registrado a su abuelo en el pórtico de su casa, ¿no? Entonces ella se metía a Google Maps a recorrer, digamos, las calles del barrio donde vivía su abuelo y se lo reencontraba porque así lo recordaba, ¿no? Entonces ahí vemos cómo de alguna manera alguien más sin querer media, ¿no? La memoria de otra persona y entonces genera espacios de luto, de acompañamiento, ¿no? Al final de cuentas, lo que hemos visto con Facebook también, de que se abren estos ya perfiles, digamos, de homenaje a nuestras amistades, ¿no? Corte A, empieza el conflicto entre Rusia y Ucrania, justo esta invasión, esta guerra, y una de las transmisiones que me aparece en Instagram de repente es una chica, una adolescente de Ucrania, que está haciendo un FaceTime y de repente se sorprende, aprieta un botón en su celular, cambia la cámara a la otra perspectiva, se ve un jet que lanza un misil y explota un edificio junto a ella, ¿no? Entonces, la frialdad no es la palabra, pero la manera en la que sabe cómo reaccionar, registrar ese momento, enmarcarlo y hacer una narrativa audiovisual al instante, implica ya otro tipo de literacidades, ¿no? Y lo acabamos de ver ahora con las inundaciones en la Huasteca y en Veracruz. Vemos a un Don Chuy exactamente en Poza Rica grabándose mientras activa la alerta a las 5 de la mañana, porque sabe que está haciendo un momento histórico también, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo en un periodo relativamente corto de tiempo, es decir, en pocas décadas, han cambiado los procesos de nuestras lógicas de mediarnos y con ello mediarnos en el presente y mediar nuestra memoria, ¿no? Y al mismo tiempo hemos pasado de este recuerdo pasivo, que es el archivo acumulado que unas cuantas personas pueden curar de alguna manera o por lo menos acceder a, como plantea Leida Asman también, a un archivo o al recuerdo activo, que es el canon, que implica una selección. Pero la selección se construye desde el algoritmo, desde el hashtag, desde otros procesos que también implican otras mediaciones, ¿no? Entonces, en los procesos de narrar, hemos pasado, no quiero ser determinista de que hoy se construye de una manera y antes de otra manera, pero bueno, hemos pasado de imaginarnos cómo ocurría el pasado a reinterpretar cómo ocurre, por ejemplo, lo vemos con la serie Chespirito, que está la foto de archivo y buscan recrear exactamente la foto de archivo, a performar cómo queremos ser recordados.
¿no? Y esto creo que es interesante, porque si hay una introyección de la relevancia de la memoria de manera individual, que implica una individualidad y una colectividad compleja, ¿no? Y dentro de todo esto, en los hábitos también de los medios de comunicación, pues vemos que también hay otras estrategias. La serie Rompan Todo en la pandemia busca recrear, por ejemplo, lo que pasaba con los jóvenes rockeros en la Ciudad de México y toma fragmentos de un documental de Sarah Minter, pero que es un poco docuficción con una recreación, y lo hacen pasar como imágenes que de alguna manera parecen persecución documentada del 68, o de repente sacan imágenes, por ejemplo, del Tianguis Cultural del Chopo, pero que si uno se fija en la vestimenta de quienes están ahí y aparece un logotipo de una banda llamada Tool, pero lo hacen pasar como si fuera de principios de los 80. Es decir, hay también lo que Roland Barthes define como efecto de realidad. Entonces, también sabemos cómo emular el pasado, cómo ir construyendo estos efectos de verosimilitud y que, por un lado, nos lleva a tema de fake news y manipulación de la información, pero también a revivir el pasado de distintas maneras, ¿no? Hay toda una estrategia de nostalgia, por ejemplo, de emular estéticas de VHS, de gramófono, es decir, las medialidades también nos están remitiendo a distintas épocas. Entonces, bueno, un poco para acercarme hacia el cierre de mi participación. Ay, se me movió un poquito. Este, entonces, hay dentro de todos estos procesos de la memoria, pues procesos para borrar y manipular la memoria, ¿no? Tenemos los deepfakes, la deep nostalgia, por ejemplo. Tenemos estos hábitos también de todos los archivos, los estamos reconfigurando, ¿no? Las versiones de Star Wars que depende si es en VHS, DVD, etcétera, como han agregado escenas, cortado escenas, que en Mi Pobre Angelito ya no sale Trump, porque qué pena que saliera Trump en Mi Pobre Angelito, tiene que ver también con cómo estamos mediando y reconfigurando la memoria en la actualidad, ¿no? En un momento en el que también mucho de lo que consumimos en nuestro día a día es un constante recordatorio de la importancia de la memoria, es decir, contenidos y además en las generaciones más jóvenes es más común que todo el tiempo están discutiendo desde una perspectiva meta sobre las implicaciones del archivo, sobre las implicaciones de manipular la información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, vemos, por un lado, pues que hay estrategias de capitalización de la memoria. Vemos que hay una alfabetización también de estrategias de memoria muy interesantes. En Deliteso estamos trabajando con una colega, Alina Peña, y con otro colega Eduardo de Signalab, que estamos analizando, por ejemplo, las formas de mediación de los procesos de denuncia ante las violencias que se están viviendo en Guadalajara y en Jalisco, ¿no? Entonces, cómo la gente se apropia de las ciudades, pero también del espacio digital y se están construyendo reconfiguraciones con pintas en la calle, pero también en redes sociales, pero también en reseñas de Google Maps, pero también con intervenciones artísticas, ¿no? Y cómo todas estas memorias se están traslapando entre el espacio digital y el espacio físico y mediatizado, ¿no? Y al mismo tiempo, pues estamos viendo cómo este, estos procesos de narrar la ausencia pues, empiezan a construir sus propios códigos, ¿no? Vemos nuevas estrategias en las protestas, nuevas estrategias en el artivismo también que empiezan a codificar sus propias gramáticas o que han codificado a lo largo de décadas sus propias gramáticas del recuerdo, de la reminiscencia. Y así como tenemos en todo el mundo monumentos que son de mármol negro y grabados en piedra, etcétera, etcétera, pues las antimonumentas, por ejemplo, son otras formas de construir otras gramáticas de la memoria, ¿no? Entonces ya justo para acercarme hacia el cierre, es importante exactamente entender cómo estamos narrando la ausencia y cómo estamos también silenciando en una saturación de memoria, ¿no? De este archivo vivo, por ejemplo, hemos pasado también a narrativas descentralizadas, ¿no? Mediante el hashtag, por ejemplo, seguir lo que ha pasado ahora en la Huasteca, lo podemos seguir desde distintos frentes, ¿no? Y esto ha implicado también otras formas de narrar, por ejemplo, ¿no? Desde múltiples perspectivas, desde múltiples ángulos, estamos normalizando otra forma de vivir multimodal y multimedialmente la memoria. Y aquí lo que yo plantearía, pues es la importancia también de problematizar dentro de la trauma, dentro del trauma, dentro de la crisis, dentro de la ausencia y la importancia de la memoria, pues preguntarnos quiénes poseen la memoria y cómo la curan, ¿no? Al final de cuentas, el algoritmo,
tiene que ver con el algoritmo, me refiero al final de cuentas la programación de las distintas redes sociodigitales, cómo media la memoria a partir de los afectos y los intertextos, ¿no? Vemos como si algo indigna se viraliza más, por ejemplo, y eso activa lógicas, digamos, dentro de los algoritmos con respecto a lo que vamos a consumir. Y así como de repente las recomendaciones algorítmicas tienen que ver con nuestra geolocalización, también tiene que ver con lo que vimos 5 minutos antes. Y eso va reconfigurando también cómo vamos viviendo en el presente y construyendo improntas para el futuro sobre el pasado, ¿no? Por otro lado, la importancia de pensar la memoria atravesada por el copyright, ¿no? En el sentido de lo que puede implicar a nivel de censura y de control. Pongo un ejemplo muy básico, pero que pone sobre la mesa, que es un videojuego llamado Metal Gear Solid, que cuando lo reeditaron, por ejemplo, en plataformas digitales, ya no pudieron incorporar parte de un pietaje que utilizaban de archivo de la Guerra Fría, porque ya no pudieron pagar los derechos nuevamente, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos viendo que políticos, criminales, etcétera, pues están brandeando también sus nombres, son marcas registradas. Y esto puede implicar que así como hay un control de la memoria de los catálogos de las distintas plataformas, pues el copyright también puede incidir en cómo recordamos. Y por último, el tema de la capitalización de la nostalgia, ¿no? Netflix ha invertido en docudramas y en una intención de capitalizar la memoria en los últimos años de manera interesante. Spotify ha lanzado infinidad de publicaciones de cómo lo que más vende y lo que más genera consumo es la música de catálogo, es decir, la música de más de 8 meses. Y por otro lado, cómo pues el occidente global está comprando catálogos de repertorios musicales, cinematográficos, literarios, de Latinoamérica, de Asia, y pues eso es otra forma también de poseer las memorias en un futuro, ¿no? Entonces, digamos, con esto ya construyo un panorama y con mucho gusto, paro por ahora para escucharles. Muchas gracias, Julián. Eh, ya, doctor Julián. En Sí, dos ¿verdad? semanas ya oficialmente. Muchas felicidades y muchas gracias por tu gran participación, donde pues colocas un asunto mm, que nos debe inspirar en la gestión cultural, que es la atención, como bien lo has explicado muy bien en torno a la memoria y el olvido y el recuerdo, que son asuntos centrales que pasan por la gestión cultural y que la manera como lo has expuesto nos inspira y nos motiva pues a seguir haciendo cada vez una mejor gestión cultural, atendiendo a este asunto tan importante de la manera como somos los seres humanos, ¿no? Y Ujú. que los gestores culturales muchas veces aterrizamos en forma de proyectos culturales que no son proyectos culturales cerrados, sino abiertos, como ya sabemos todos, entendidos como un proceso de alguna manera interminable y de alguna manera también colocado en un espacio temporal delimitado, ¿no? Pero sobre eso vamos a hablar más adelante. Ahorita reitero mi agradecimiento, Julián, y les presento a la maestra Alana Simoes, quien intervendrá enseguida. Ella es cineasta y académica. Su trabajo se centra en la dirección de películas de no ficción, la investigación y la formación. Sus líneas de interés incluyen nuevas narrativas en el cine de no ficción, abordajes desde la negatividad y la ética en la representación audiovisual. La maestra Lana eh, es maestra de formación maestra en teoría crítica por 17 Instituto de Estudios Críticos. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y egresada de la EICTV en Cuba, con especialidad en cine documental. Ella ha dirigido los documentales Mi Hermano, 2018, y La Falla, 2024, reciente, muy reciente este documental La Falla, seleccionados en festivales como la Seminci, Sheffield, Dog Play, el Festival Internacional de la Ciudad de México y de la Ciudad de Guadalajara también en este otro festival, y ella ha recibido apoyos del FONCA y del IMCINE. La maestra Lana fue gerente de producción en Canal 22, fue co-creadora del Festival de Crítica Documental 3X en Madrid y docente en instituciones como la ECAM y el Centro Pedro Meyer y centros culturales de España en África y Latinoamérica.
Ha sido jurado también en festivales como el de La Habana, el Docs MX y Plataformas MX. Desde el año 2017, la maestra Lana es profesora en el ITESO y actualmente es la coordinadora de la licenciatura en Comunicación y Artes Audiovisuales. Bienvenida, Lana, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Alfonso, y pues muchísimas gracias por invitarme a dialogar con ustedes. Yo elegí escribir para no pasarme de tiempo y hablar justamente para este diálogo con el otro invitado, con Julián, desde mi quehacer como cineasta, pero justamente bajando algunos conceptos de algunos autores que a mí me han ayudado de pronto a esta negociación de la liberación de la mirada, ¿no? Tan importante para los que estamos de pronto frente a esta complicada tarea que es hacer cine de lo real. Entonces, bueno, voy a leer estos pequeños textos y luego ya podemos hablar más del quehacer. ¿Quién tiene el poder de narrar, validar y archivar las historias? Desde la perspectiva de Ariela Azoulay, teórica de la imagen israelí, la representación no puede entenderse como un simple acto de registro, sino como un contrato civil entre quien mira, quien es mirado y quien produce la imagen. La cámara se inserta en un entramado de relaciones de poder y responsabilidad, y por ello toda práctica visual implica una posición política frente a la historia. Esta mirada crítica cuestiona la soberanía de los archivos imperiales y propone una desarchivación que abra espacio a memorias subalternas y colectivas, resistiendo a las narrativas oficiales. Por su parte, Gilles Deleuze permite pensar el poder y la representación en términos de regímenes de enunciación y líneas de fuga. Las imágenes no son simples representaciones, sino máquinas de pensamiento y afecto que pueden cristalizar el poder o producir desviaciones creativas que lo desestabilicen. La práctica audiovisual puede así funcionar como un campo de fuerzas donde se disputan significados, generando contranarrativas que multiplican la memoria y desarticulan las estructuras jerárquicas. Y en diálogo con Adorno, este núcleo también problematiza la dimensión ética de la representación, la necesidad de evitar que el testimonio o el sufrimiento se conviertan en mercancía estética. Siguiendo su crítica a la cultura de masas y su preocupación por la representación del horror y la historia, se plantea la responsabilidad de no estetizar ni trivializar el dolor, sino generar formas expresivas que mantengan viva la negatividad, el conflicto y la memoria crítica. En suma, este eje, que es poder, ética y representación, aborda la ética del manejo de testimonios, la responsabilidad en la representación de identidades y el potencial del arte para resignificar el pasado, no como un hecho clausurado, sino como un terreno en disputa que puede ser reabierto por la práctica artística crítica. Esto lo uno a el concepto de investigación-creación, ¿no? Y archivo sensible. Este nuevo eje conecta directamente con la investigación-creación y propone pensar el arte no como un producto final, sino como un proceso de conocimiento situado, afectivo y político. La práctica artística se concibe entonces como un archivo emocional, tomando las palabras de Azoulay, que activa la memoria desde el presente, permitiendo explorar lo vivido más allá de la lógica factual. Nuevamente inspirándome en Azoulay, el archivo no es entendido como un contenedor estático de documentos, sino como un espacio relacional y performativo donde la memoria se reactiva en cada encuentro. La práctica artística deviene un gesto de relectura y reinscripción que puede cuestionar los marcos coloniales y patriarcales de la historia. Y finalmente, esta misma enclave adorniana, la práctica artística entendida como un archivo sensible que conserva su capacidad de resistencia crítica. Frente a una cultura que tiende a homogeneizar y olvidar, el arte puede mantener viva la tensión entre lo vivido y lo narrado, entre lo sensible y lo racional. Y esta tensión crítica es el núcleo ético que impide que la práctica se vuelva complaciente, conservando su poder de interrogar el presente y desbordar así los cánones. Es desde esa lucha que Deleuze habla del arte como un acto de resistencia, que se resiste a lo preestablecido y que convive con el caos como una tensión. Y es desde esa forma de abordar la resistencia que yo coloco mi cámara, no como un artefacto que me concede el poder de designación, sino como un dispositivo que propicia la tensión entre lo conocido y lo desconocido, entre la conciencia y la inconsciencia. Vuelvo al archivo ahora desde Jacques Derrida, que en su libro Mal de archivo, una impresión freudiana,
propone una revolucionaria lectura sobre la teoría del archivo y sobre la propia concepción de la historia, ya no como un hecho, sino como narración, a partir de las teorías psicoanalíticas. En él aborda las implicaciones éticas, institucionales, políticas y jurídicas que las nuevas técnicas de archivar comparten, así como los niveles ontológicos del archivo y su función. La implicación del poder en el contexto del archivo, en la acción de seleccionar y borrar, el poder en la posesión del archivo y o el archivo como el símbolo del poder. No hay archivo sin lugar de consignación, sin una técnica de repetición y sin una cierta exterioridad. Cito a Derrida, no hay ningún archivo sin afuera. Por un lado existe una pulsión de archivo, conservar, registrar los detalles, coleccionar, impedir que algo se pierda, que se borren sus rastros. Sin embargo, para Derrida, el mal de archivo se sitúa en la paradoja que esta necesidad de conservación supone. Por un lado, la existencia de un conjunto de intervenciones que originan una relación de poder a partir del establecimiento de una tutela, una interpretación, una designación y consignación del tiempo, del olvido y la memoria. Y por otro, que no puede existir un deseo de conservación sin la pulsión de olvido, es decir, sin la amenaza de pulsión de muerte y destrucción. La condición de posibilidad del archivo está constituida por la pulsión de muerte, cuya pulsión a su vez está constituida por la vida. En otras palabras, el archivo destruye para conservarse, borra para leerse. El archivo entonces no será reductible a la memoria, sino al porvenir. Esta posibilidad de comprender el archivo como portador del entorno y al mismo tiempo como soporte productor del porvenir trae consigo la condición de múltiples posibilidades, tanto de materialidades presentes como de vocaciones ausentes que emergen del ejercicio total de las relaciones alrededor de un acontecimiento. Surgen una serie de interrogantes que convergen en el ejercicio de significación. La consignación implica la borradura de aquello que no se incorporó al soporte. Esto me parece a mí particularmente importante. Este afuera ilimitado, al no ser designado y consignado, resulta indestructible. Por esa razón es que el archivo es destructible, porque existe. Sin embargo, el afuera ilimitado, aunque no fue inscrito en el soporte, no fue registrado, coexiste fuera del mismo, como una huella producto de la represión del acontecimiento borrado. Esto, en el cine, el fuera de campo que se utiliza, bueno, en el lenguaje cinematográfico para nombrar lo que no se ve, pero que sin embargo evoca una presencia, es lo que sucede también en el archivo. Hay un halo evocador no impreso, pero sugerente a su alrededor, y es precisamente la huella del borrado que aparentemente se nos escapa lo que podría transformarse. Vuelvo entonces a Ariel Azoulay. Ariel Azoulay, basada en el concepto de Benjamin de violencia constituyente como la fuerza utilizada para crear e imponer un régimen político y a partir de sus concepciones herramientas sobre la fotografía y ciudadanía, Azoulay da cuenta entonces de la posibilidad de reinterpretar la historia a partir de reconfigurar la mirada inscrita en un soporte acontecimiento del pasado en un presente potencial. Este concepto es verdaderamente revolucionario en tanto revive el archivo y lo trae a la creación. Aquí cito, la historia potencial no es un relato alternativo de este mundo ya historizado, sino más bien un intento deliberado de pulverizar la matriz de la historia, de negar lo historizado al hacer presentes de nuevo las potencialidades reprimidas dentro del campo fenomenológico fabricado de la historia imperial, presentes para continuar. Es un rechazo a la simple existencia de una forma alternativa de hacer la historia tal como la conocemos, de una manera que no perpetúe la violencia imperial. Continuando el hilo conductor que recorre todo el concepto de historia potencial, la intervención de Azoulay aquí no es encontrar nuevas historias, no contadas, que contar dentro de la historia, sino más bien regresar a las ideas e ideales preimperiales y abordar la historia desde estos marcos. De nuevo, no se trata de una historia alternativa, sino de una historia potencial. No se trata de dar voz a un pasado silenciado y hacer visible lo invisible, sino de liberar el pasado de su pasado y permitirle asumir la vitalidad de lo que siempre ha estado ahí. La historia potencial exige a los historiadores evitar el impulso imperial de llenar lagunas como los propios exploradores imperiales, sino más bien dar espacio a los presentes potenciales que estos pasados ausentes, borrados y destruidos podrían haber y aún pueden generar. Como parte de esto, Azoulay regresa al medio de la fotografía e introduce el concepto de fotografías no tomadas.
que son un intento de reemplazar supuestas ausencias controladas por una de las partes en el evento fotográfico, por presencias cuya existencia puede ser proclamada por las personas fotografiadas y los espectadores. Esas fotografías no tomadas, que pueden tomar la forma de una descripción verbal, un testimonio, un dibujo o una fotografía de una reacción del evento no fotografiado, de la recreación de un evento no fotografiado, basada en una descripción de uno de los participantes en el evento, buscan ocupar espacio en el archivo, remodelando así el archivo mismo. Entonces, la historia potencial es al mismo tiempo un esfuerzo por crear nuevas condiciones, tanto para la apariencia de las cosas, como para nuestra apariencia como narradores, como, como quienes pueden en un momento determinado intervenir en su orden natural. Llamo a esta estrategia historia que expone el pasado potencial y lo potencial creado por esta revelación. En este caso, lo potencial tiene el doble significado. Por un lado, significa la reconstrucción de las posibilidades, las prácticas y los sueños no realizados que motivaron y dirigieron las acciones de distintos actores en el pasado. Estos no fueron completamente realizados, sino más bien interrumpidos por la formación de un régimen soberano que produjo un cuerpo político diferenciado y conflictivo. Y por otro lado, significa la transformación del pasado en un evento interminable, en lo que Benjamin ha llamado historia incompleta, en la que nuestras obras del presente nos permiten leer los logros del pasado constituidos violentamente, de formas que historicen el poder soberano del pasado y lo hagan potencialmente reversible. Entonces, el pasado es como un libro abierto. En lugar de ver la historia como algo cerrado, consumido o definitivo, la propuesta es concebirla como algo que aún tiene potencial. El pasado no solo fue lo que ocurrió, sino lo que podría haber ocurrido de otras maneras. Y esas otras posibilidades son parte del trabajo de esta historia potencial. Yo, de alguna manera, tomo estos conceptos de los que bebo para realmente tratar sí, llevar algunas metodologías que me ayuden justamente cuando estoy haciendo documentales, ¿no? Con un equipo, con esta reflexión colectiva que significa el encuentro con el otro. El documental para mí es justamente lo que da cuenta del encuentro con el otro. No es hacer documentales sobre la gente, sino con la gente. Y en esta co-creación, en esta autorrepresentación colectiva, me interesan sobre todo estos conceptos que ayudan de pronto a entender justamente no ir al registro, sino la evocación, ir justamente a las entrelíneas, al subtexto, dejarlo abierto para que justamente ahí existan las potencialidades. La incompletud, que para mí la tomo de Adorno, esa negatividad, ¿no? Eso que queda, digamos, fuera del concepto mismo. Y por último, el tiempo. Esto me resuena mucho con lo que hablaba Julián, ¿no? Esta velocidad de estar todo el tiempo registrándonos y subiéndonos a las redes en esta, decimos en nuestro equipo, la narrativización de lo cotidiano, que tiene una inmediatez en donde parece que si no se está grabando no está sucediendo, ¿no? Es grabo y luego existo. Y justamente detenernos y podernos dar el tiempo que para mí implica una película de lo real, que implica una narración a varias voces, que implica un guión de montaje, es decir, que hace una reflexión, que no está reportando y subiéndolo a redes, o no está reportando como un reportaje periodístico de algo inmediato, sino que se permite esta reflexión para entregar un archivo abierto también, puesto a la interpretación. Pues por aquí cerraría esta primera intervención. Muchas gracias, Alana, por tu participación. Le pasamos la palabra a José Antonio MacGregor para que nos regale un comentario y abra el diálogo. Muchas Adelante, José gracias, Antonio. Alfonso. Bueno, me han parecido fascinantes las dos exposiciones en donde el eje es la memoria. Eh, ya decía Saramago que somos la memoria que tenemos. Los humanos sin memoria seríamos otra cosa. Somos lenguaje, somos memoria. Y las reflexiones en torno a cómo los avances tecnológicos nos permiten construir memorias, no evocarlas, construirlas. Y yo quería poner sobre la mesa dos casos para ver qué opinan nuestros invitados.
Pero me quedé pensando, por ejemplo, después de escuchar al doctor Julián, y me hizo una pregunta así, ¿cómo recordamos lo que nunca sucedió o sucedió de manera fragmentada y que formará parte de los archivos de futuro? Y pensé en el caso de la canción de los Beatles, que fue grabada cuando dos de ellos ya habían fallecido, la famosa canción Now and Then, en donde eh, es a partir de un cassette que había grabado John Lennon y que estaba ahí arrumbado y que llega a manos de Paul McCartney. Paul McCartney lo comparte con George y Ringo, se reúnen, graban, George graba la guitarra, pero aún no hay las condiciones tecnológicas para poder grabar a los cuatro, porque la voz y el piano de John predominan. Hay que meterle mano al pasado, hay que construir sobre ese archivo que ya no es archivo pasado, es un archivo futuro que van a ir creando. Y me parece que al final, cuando llega el momento en el que justo el hijo de George Martin, que fue el gran quinto Beatle, les dice, ¿qué creen? Ya hay la tecnología para poder grabar a los cuatro. Ya habían fallecido John, ya había fallecido George y se reúnen Paul y Ringo en un momento que me pareció de una belleza no solo musical, no solo sonora, sino de recuerdos y de futuros. Eh, Porque finalmente nosotros hoy estamos viéndolo como si los cuatro se hubieran reunido, es decir, la tecnología nos permitió algo así. Recientemente he visto, está muy difundida, muy comercializada, una aplicación en la cual tú pones una fotografía de tus abuelos y te aparece un video a color con ellos caminando por un parque. O sea, lo- ¿de qué manera el archivo en efecto ya no es algo estático al que acudimos para evocar, sino que es una construcción viva que se está configurando y reconfigurando permanentemente? Y finalmente, la reflexión que me surge de algo que para los melómanos de mi edad, pues que éramos coleccionistas y que aún presumimos de tener metros de LPs guardados y de cientos o miles de CDs que solo ocupan espacio. Ahora ya no necesitamos esas memorias, esos archivos. Es más, ya ni siquiera necesitamos el disco extraíble de 1 GB donde puedes meter toda la música que tú puedes acumular, porque ya tienes acceso a las fuentes donde lo que tú quieras poner. Y sin embargo, los coleccionistas nos negamos a tirar nuestros LPs y nuestros CDs. Entonces, me parece que aquí hay tensiones provocadas en torno a la memoria, en torno a cómo unas generaciones vivimos el papel del archivo, cómo se vive ahora, cómo el archivo ya no es objeto del deseo, ya no es necesario. Entonces, no sé, a bote pronto me surgen esas preguntas a partir de sus intervenciones. Gracias, José Antonio. Pues Alana, Julián, tienen la cancha. ¿Vas a lana o me aviento? Ay, qué fuerte primera pregunta, participación. Es bien interesante, es bien interesante. Y un poco hilando con lo que dijo Alana, y una de las cosas que también estamos poniendo sobre la mesa en el departamento ahí en el ITESO, es, al final de cuentas, algo que es bien sabido, ¿no? Quien posee la memoria controla el presente, ¿no? Y esto le permite reescribir el pasado porque pues se recuerda desde el presente, ¿no? O sea, es la eterna tensión también de la visión de los vencidos, o bueno, la contraparte de quien escribe la historia, etcétera, ¿no?
Y por otro lado, que como lo cierra también Alana, pues ¿qué implica documentar en un mundo sobredocumentado, ¿no? O sea, es preguntas importantes y que abordemos entonces cómo recordamos lo que nunca sucedió, ¿no? Pues es la historia, ¿no? O sea, si nos vamos a lo crítico, la historia es recordar, bueno, matizo, ¿no? O sea, sí, la historia sí ocurrió, pero digamos que no la vivimos, ¿no? O sea, cómo recordamos aquello que no vivimos es el punto de partida para lo que, por ejemplo, hay una autora que se llama no, Alison Landsberg, perdón, que ella habla de la memoria protésica o la memoria prostética, ¿no? En el sentido de cómo alrededor del 11 de septiembre, pues se construye una narrativa que también imposta formas de recuerdo, ¿no? Es decir, el recuerdo nunca es neutro. Y esto es bien importante decirlo, pero sí tenemos una fijación por cómo jugar con el recuerdo, ya sea porque vende, ya sea porque nos resulta atractivo, porque hay esta nostalgia de revivir la voz de nuestros familiares, que escuchamos los audios, o sea, también tenemos otras formas de recuerdo que nos generan ansiedad, ¿no? Porque nos generan otras formas de dependencia, ¿no? Por otro lado está el famoso efecto Mandela, ¿no? O sea, cómo colectivamente la gente puede recordar algo que no ocurrió, ¿no? Entonces, nuevamente, estamos hablando de narrativas, de relatos detrás de eso y de estrategias de persuasión detrás de eso, pero obviamente con unas prácticas de mediación complejas, ¿no? Lo que mencionas, de lo de los Beatles, pues está el caso de Nat King Cole y la versión que hizo con Natalie Cole de Unforgettable, ¿no? O sea, lo que pasó con el Cuervo, con el hijo Bruce Lee, por ejemplo, con Brandon Lee en esta película El Cuervo, que lo reconfiguraron y bueno, más reciente con Carrie Fisher, etcétera, en Star Wars, ¿no? Es una necesidad histórica el recuperar y manipular el pasado, ya sea para darnos sentido en el presente o para justificarnos en el presente, ¿no? E incluso dentro de todo eso, pues hay procesos, así como el ejemplo que planteas de los Beatles, está el disco solista de Jim Morrison, ¿no? El de American Prayer, que es sus poemas, cómo lo musicalizaron, ¿no? Pero ahora estamos viendo que de repente pues están sacando discos póstumos o están usando con IA de repente hacer cantar a las personas, ¿no? Y creo que hay una variable bien importante que es que eso se capitaliza, que eso implica regalías, que eso implica otras lógicas, que no es más allá, digamos, de la memoria de las narrativas, sino que es una industria. Se me olvidó, Paul Grange, creo que es apellida, habla de una industria patrimonial, ¿no? Entonces creo que también es importante situar esa parte, detrás. Y detrás de todo esto, por ejemplo, estamos viendo a jóvenes que están ahorita pagando mucho dinero por cybershots, por cámaras digitales de principios de los 2000, porque hay una nostalgia, así como antes hubo a las Polaroid, ahora hay una nostalgia a estas cámaras cybershot, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas variables ahí, que tienen que ver con la materialidad del archivo también. Hay una necesidad de regreso a la materialidad después de la hiperdigitalización de la nostalgia y porque estamos viendo cosas también, no tenemos que heredarle a la gente. O sea, digamos, hubo un debate con Bruce Willis antes de que viviera todo lo que está viviendo ahora, que él decía, oigan, pues es que yo no le puedo heredar a mis hijas mi colección de música en Spotify. Y como me vendieron que la digitalización era lo máximo, yo me deshice de todos mis archivos, ¿no? Entonces, pues en un futuro vamos a heredar discos duros, si bien nos va, pero no sé, son muchos temas, es muy interesante, ¿no? Pues sí, totalmente esto, bueno, podríamos estar horas hablando porque son temas y líneas, pero volviendo un poco a la memoria, me parece muy interesante la visión de un psicoanalista argentino, ya fallecido, Néstor Brownstein, que dice que la memoria es ficción, la autobiografía es una ficción, ¿no? Por eso tenemos tantos problemas al reconstruir eventos familiares, ¿no? Porque justamente hablando de la misma familia, de la misma fiesta de cumpleaños, cada quien tiene su propia versión. Entonces, a mí me parece muy interesante esto de lo que queda afuera del archivo, lo que decidió no archivarse, ¿no? ¿Qué pasaba detrás del acontecimiento que se está registrando? ¿Por qué se registró ese y no otro, ¿no? Siempre me parece muy interesante que lo que dejamos atrás, lo que dejamos justamente en la sombra, tiene mucha presencia. Y por eso me parece tan interesante cuando Azulay habla de esta potencialidad. Ella es una teórica israelí que justamente empezó hablando de esto por decir que había
muchos archivos que no se habían guardado y que seguramente si todavía existían estaban bajo llave, en donde había muchos espacios, la zapatería, los espacios del pueblo, en donde palestinos e israelíes convivían de una manera pacífica y que justamente esos archivos no estaban a la vista, ¿no? También hablaba un cineasta de que la frontera entre Estados Unidos y México nunca se había narrado desde la no frontera, es decir, ¿qué otra forma de narrarlo que no hubiese una frontera, sino que era un territorio común? Pero ese archivo no está, de ese archivo no se habla, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esa pregunta de ¿qué hubiera pasado si? Porque probablemente ahí podemos encontrar otras formas. Se nos ha instaurado, ¿no? Un archivo como memoria, como identidad, que en realidad es flexible, es movible, y por eso me parece muy importante que pensemos justamente más atrás, o sea, más allá del archivo, detrás del archivo que tenemos, ¿no? Y justo lo que está ocurriendo ahora, que lo hablamos mucho con Julián, porque todavía es difícil tener una opinión como sólida acerca de todo esto que está, todos estos archivos que se están haciendo en tiempo real y se suben y se suben y se suben, ¿no? Esto mismo que estamos viviendo lo estamos transmitiendo y ya va a quedar en YouTube. ¿Qué va a pasar con todo eso, no? Que a la vez es la nube y que se nos puede ir en absolutamente 2 segundos, ¿no? Justamente, y ya con esto cierro, no recuerdo ahora mismo quién hablaba, creo que fue la chica que habló sobre ciberseguridad, Clarisa, pero decía que se les había borrado en la biblioteca de Londres, se les había borrado el mapa en donde estaban los libros, ¿no? En lo digital, y que afortunadamente existía todavía un mapa analógico, pero esto nos hace preguntarnos si toda esta memoria que parece ser un archivo vivo y un archivo de todo, en realidad estamos a un segundo de perderla. Sí, Julián. Justo con esto que dijo Alana, me vinieron a la mente rápidamente ahí unas cosas, ¿no? O sea, con esto que menciona Alana de Néstor Brownstein, pues está el caso de Rashomon, ¿no? Ahora sí lo pimponeo desde la narrativa cinematográfica, o sea, cómo también, pues es relativo quién lo cuenta, desde dónde, y pues que Kurosawa lo posiciona muy, muy interesante en esta peli, ¿no? Y que es muy interesante, creo que es importante con esto que dice Alana de la responsabilidad del presente para las memorias al futuro. Esto que mencionaba Alana de la no frontera, en algún momento en los planes de estudio entre Francia y Alemania, se problematizó el narrar una historia compartida, porque las historias que se narraban en los planes de estudio, pues eran contrapuntuantes, ¿no? En este sentido. Entonces, tiene que ver justo con estos relatos. Y lo delicado y fugaz de los archivos, ¿no? MySpace pasó que en una migración de archivos, perdieron 10 años de historia de archivos de MySpace, ¿no? O sea, toda la música indie del 2010 al 2020 se perdió, digamos, en esta memoria porque en una migración de archivos la regaron y se les fue, o en el incendio que hubo en Universal y con masters de discos, etcétera. Pero por otro lado tenemos a los mayas que cada 52 bueno, las culturas prehispánicas que en distintos contextos tenían estos ciclos también de reconfiguración, ¿no? En los náhuatls, mayas, etcétera. Entonces, pues es interesante también luego la obsesión del recuerdo, ¿no? Y sobre esto último, Julián, quizá una pregunta que me surge es, em, tenemos ya digamos, eh, habilidades, competencias mucho más amplias, las literacidades que decías, para el manejo tecnológico, etcétera, para crear archivos. Me pregunto ahora, ¿vamos a requerir literacidades para saber qué no archivar, qué desarchivar y por otro lado, qué eliminar de la memoria? Uf. Pues sí, o sea, creo que ahí va a ser interesante la respuesta de Alana también con la experiencia que ella ha tenido, pero creo que sí, pero aún así siempre hay gente que está curando y que está como más consciente. O sea, una cosa es cómo en el día a día podamos mediar y yo creo que se ve, por ejemplo, con los chavitos que están reconociendo la importancia de no tener tanta huella digital.
¿no? O sea, por eso vimos el brinco de la foto que tú mantenías en Instagram a las stories, ¿no? Que es un poco jugar con esa fugacidad porque también el pasado te persigue, ¿no? Entonces ya están, por lo menos los más jóvenes han desarrollado distintas literacidades y procesos curatoriales de su propio archivo, su propia memoria, sus propias formas de narrarse, que veremos cómo repercute más adelante, ¿no? O sea, pero que estamos viendo prácticas emergentes, sin duda, ¿no? O sea, diría Lana, pura ficción. Pura ficción. No, pero me gusta muchísimo cómo lo dices tú, ¿no? ¿Qué olvidar? Porque justo con esta, por ejemplo, proliferación de imágenes, ¿no? Fontcuberta justo dices, detengámonos, ¿no? ¿Qué es lo que no se está viendo en tantas imágenes, ¿no? Y a mí me gusta mucho lo que dices, cómo olvidar ante tantos archivos, ante tantos recuerdos que no podemos olvidar porque los tenemos todos, ¿no? A un segundo en nuestros teléfonos. ¿Qué olvidar? ¿A qué darle ese lugar de lo prioritario, de lo esencial, de lo necesario de recordar, ¿no? Y por eso creo que estamos en un momento pues, muy interesante que todavía no sabemos hacia dónde va a ir, pero desde luego serán generaciones que tengan absolutamente otro contacto con el pasado, ¿no? Porque lo tienen totalmente registrado. Tenemos comentarios de la audiencia, si gustan se los voy leyendo. Primero tenemos un saludo de parte de Lemus Aguilar y Guara Cardoso dice exquisitas las exposiciones y tan necesarias. Voy a leerles los demás. Nos manda saludos Ruth Rangel, saludos desde el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Martín Vallejo Sonemán nos dicen, hola a todos, somos de Tapachula. Mi colectivo y yo hemos hecho alianzas con el Archivo General de la Nación, el Archivo General del Estado de Chiapas, Archivo Histórico de Tapachula y demás ciudadanos e instituciones para hacer valer la nueva Ley General de Archivos y el rescate de la historia de las comunidades de Chiapas. Él ya nos había compartido unas fotografías de algunos periódicos de cómo estaba en el 2018 el archivo, pues que estaba como muy deteriorado, ¿no? Víctor Hugo Vital dice saludos desde San Luis Potosí y Fidel Méndez manda saludos desde Oaxaca. Ruth Rangel dice, hoy ya no solo registramos lo que vivimos, muchas veces actuamos pensando en cómo quedará grabado. ¿Qué implica eso para la manera en que construimos la memoria colectiva? ¿Y qué papel tenemos desde la gestión cultural y la comunicación para acompañar o cuestionar esos procesos? Y hasta ahí tenemos los comentarios. Ok. A ver, bueno, ahí me detona algo a mí, me autoadjudico la palabra, perdón. Pero tiene que ver con algo que estamos viviendo en la actualidad y que creo que es bien importante, algo que publicaba en redes hace rato, ¿no? Y es la importancia de escuchar los silencios, ¿no? O sea, en un momento en el que todo mundo supuestamente está registrando y documentando, no todos tenemos derecho a hacer memoria en igualdad de condición, ¿no? Y no todos tenemos las posibilidades de registrarnos y autorregistrarnos y autonarrarnos en igualdad de condición, ¿no? Y lo menciono porque, por ejemplo, en 2017, cuando fue el terremoto en la Ciudad de México, el ruido mediático, que es también una forma de generar archivo detrás de todo eso, porque eso deja un legado en un futuro, pues ese ruido mediático hizo que se hicieran embudos a ciertas regiones de la ciudad para apoyos, etcétera, y, y silenció o invisibilizó a otras comunidades, ¿no? Que meses después o incluso años después no recibieron o no han recibido los apoyos correspondientes, ¿no? Entonces creo que también es importante no solo fijarnos en lo documentado, sino poner atención y escuchar las ausencias, ¿no? Y lo vamos a ver ahora con Veracruz también, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, desde la gestión cultural es también no solo el archivar y el documentar o el representar, sino estar sensibles y atentos y atentas a aquello que no se está representando y que también es pertinente. Siempre, obviamente, no desde una actitud paternalista, condescendiente, es decir, encauzar y encaminar aquellas otras voces, discursos, narrativas e identidades que pues en del día a día son silenciadas por esta saturación de archivo, ¿no? Mm. A mí me gustaría complementar brevemente, coincido y suscribo lo que dice Julián y qué importante pregunta Ruth, sobre todo ahora lo vivo
esta respuesta desde la academia, o sea, es decir, como profesora, ¿no? Yo un ejercicio que le hago mucho a los chicos es que cuando traen sus miles de historias, volcamos los materiales y les propongo reflexionar sobre eso. Justamente esto que decía Julián, ¿qué no grabaron de todo esto que me están enseñando, ¿no? ¿Qué es lo que no quedó? Y muchas veces nos sinceramos y empezamos a hablar de esas emociones, con esto que decía Ruth, de cómo quiero ser recordado. Y justo lo que viene es lo que no está, el ausente, el faltante, eso que todavía me da vergüenza de exposición porque no lo tengo, ¿no? Y entonces ha sido muy, muy interesante proponerles hacer, digamos, documentales de archivo con su propio archivo, que es construir la narración y las evocaciones, y no nada más subir las cosas sin ton ni son. Y en esa narración, digamos, de un guión de montaje de sus propias archivos, siempre pedir esa reflexión crítica de lo que no quedó, porque va a ser imposible impedir esta proliferación del grabar, ¿no? De estas grabaciones. Pero sí creo que podemos desde esos espacios formativos, ¿no? Hacer una pausa y que ellos también reflexionen sobre eso mismo que van grabando, como una autocuraduría, de que de todo lo que tienen hay algunas partes que quedarán y que tenga su texto y que tenga su subtexto, ¿no? Bueno, Eh, pues sí, adelante, adelante, Tita. ¿Me permiten leer los últimos dos mensajes que nos llegaron? Martín Vallejo Sonemán dice, a veces siento que tendemos a irnos muy lejos a la cultura pop o a disertaciones filosóficas, pero en los momentos históricos archivados hay vacíos y desapariciones documentales preocupantes. Para no entretener mucho, hago referencia a dos masacres ciudadanas, una en Guadalajara de los 50 y la otra en Tapachula del 46. Resulta que los ejemplares periodísticos que se hicieron de la fecha exacta desaparecieron. Hablo del Archivo Histórico de Guadalajara y Chiapas. La letra impresa que confirmaba la muerte y los responsables ya desaparecieron. Fueron obviamente deliberados, fue obviamente deliberado. Alguien fue y los desaparecieron esos registros. Y Caro Platt dice, hola, acá encantada de escuchar estas reflexiones e ideas. Me surge un cuestionamiento escuchándoles. ¿Y qué va a pasarnos cuando la ausencia ya no exista? Cuando podamos hacer que todo esté. Pienso en cómo hemos intentado retratar la ausencia hasta ahora, registrando lo que contenía la presencia y en el momento de filmarlo dibuja los márgenes del vacío que ha dejado. Ahora que podemos llenar ese vacío, me pregunto si no nos perderemos de algo al no poder percibir esa ausencia. Y bueno, son los últimos comentarios que tenemos. Pues qué hermoso lo que dices, Caro Platt. Hola. Me encanta, creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Justamente, porque esa ausencia es el silencio, es esa reflexión que permite justamente el no ver, ¿no? La sombra de Jung, en fin, hay como muchas formas de decirlo y que no estamos teniendo esa posibilidad. Creo que sí, que nos lo tenemos que seguir preguntando porque la atención está ahí, ¿no? No hay todavía un qué va a pasar, pero creo que si sabemos que necesitamos ese espacio, y vuelvo a las escuelas, podemos proponer justamente el volver a esas ausencias, ¿no? Y el no tenerlo todo en estos primeros planos. A ver cómo nos sentimos con eso. Muy bien. Es, Nos acercamos al cierre de esta sesión, pero ujú. antes, no sé si Julián y Alana todavía quisieran compartir algo, sería muy bienvenido. Sí, Eh, este es un comentario muy, sí, muy breve con estas dos participaciones. Que el comentario previo de los vacíos de los archivos, pues es el eterno conflicto del historiador, ¿no? O sea, nunca hay un archivo completo, ¿no? Y siempre va a haber muchas formas de sesgar el archivo, desde lo pasivo, es decir, desde los errores de documentación a el sesgo activo, ¿no? De censurar, vulnerar, omitir, etcétera, etcétera, ¿no? Que incluso en el día a día, yo por ejemplo trabajo mucho historia audiovisual mexicana y de repente descubrir quién dirigió un videoclip es un relajo porque hay tres, cuatro versiones de los videos con distintos nombres de directores o cuando se lanzó un disco, los discos físicos no tienen luego las fechas porque no hicieron el registro como se debía. O sea, hay todo un tema de arqueología
mediática y de la memoria y la identidad en México, no solo a nivel de archivo, digamos, físico tradicional, sino incluso las repercusiones que esto va a tener a nivel digital, ¿no? Porque hay muchos errores de documentación en el contexto digital que ahora la IA pues se ha alimentado de todo esto, ¿no? Creo que lo que dice Caro es bien interesante. Yo plantearía un poco si realmente la ausencia es filosófica la pregunta, ¿no? Si la ausencia existe o no existe, ¿no? Y lo que implica como retratar la ausencia, o sea, en el sentido de creo que nunca vamos a tener la documentación al 100 porque siempre son perspectivas. ¿No? O sea, y nunca se va a poder tener, aun cuando tengamos un registro 360 inmersivo, etcétera, siempre va a haber una construcción de perspectiva, creo. Y eso es lo interesante, ese es el reto constante, reconocer cómo estamos construyendo esa perspectiva. Y ese sería mi cierre de participación. Pues yo también rápido decía a un amigo, ¿no? Cuando hablaban de que ya estaban inventando estas cámaras que están en los lentes y que al rato van a estar en nuestros iris, ¿no? Yo decía, bueno, pero el adentro siempre nos quedará el adentro, ¿no? Pero bueno, nada más también para remarcar esto de los museos y justamente de estos archivos inexistentes o que existieron y que luego desaparecen. A veces pensamos, ¿no? En esta era digital que eso ya no está ahí y que hay como una democratización de todo lo que vemos, pero en realidad no, es que siguen siendo estas plataformas y los algoritmos que lo están desapareciendo de maneras además cada vez más rápidas, porque cada vez más rápidas detectan aquello que no se quiere subir. Entonces ya normalizamos que nos bajen de Facebook, de Twitter, de Instagram, esos videos que de repente el algoritmo, ¿no? Considera que están equivocados y no hay manera de traerlos de nuevo, ¿no? A mí ya me han bloqueado cuentas y uno habla con máquinas y no. Entonces ahí está siempre esa mirada colonial, absolutamente, ¿no? Pues muchísimas gracias, Alana, Julián, José Antonio también, muchas gracias. Esto que han colocado sobre la mesa está perfectamente articulado con la vivencia de la gestión cultural, con los asuntos centrales de la gestión cultural, y lo inspira y lo ilumina para, para seguir reconfigurando nuestra manera de participar en la vida de las comunidades. Qué importante eso que decías, Alana, de no hago con, sí, digo, sí hago con, no hago desde mí el documental, sino lo hago con la comunidad, con la gente, ¿no? Y ahí están tu valioso trabajo. Eh, yo creo que todo esto se suma felizmente a esta colección de diálogos de la gestión cultural que, como bien se ha dicho ya rebasaron las 200 sesiones, ya andamos arriba de las 200. Entonces, qué valioso que en este caso las posibilidades de lo digital nos permitirán que podamos volver a escucharles en otro momento, quienes no pudieron hacerlo hoy, y seguramente habrá quien y muchas personas lo harán. Entonces, gracias por haber conversado entre ustedes y con el público. De veras, mil gracias. No sé si Sergio, el fundador de este Diálogos de la Gestión Cultural, que está aquí con nosotros, quisiera dirigirnos algunas palabras antes de cerrar y de invitar a la siguiente sesión. Perdón, pero estaba apagado mi micrófono y mi cámara también, por respeto a todo lo que estaban diciendo, ¿verdad? Porque es muy importante lo que se está planteando en estos diálogos, ¿no? Yo quiero felicitar, bueno, principalmente a José Antonio MacGregor, a Alfonso Hernández Barba, como cómplices de una serie de diálogos que vienen a, como lo acabas de decir, a enriquecer precisamente este montón de diálogos que ya tenemos y que es en beneficio, como siempre lo hemos dicho, es en beneficio de los gestores, de los promotores, de los emprendedores culturales y artísticos, para que enriquezcan pues sus miradas, ¿verdad? Pasadas, presentes y futuras. La importancia de este diálogo es muy interesante porque, pues bueno, se tocan temas que, aunque muchos hemos vivido en parte, no todos nos habíamos dado no teníamos una claridad de lo que está pasando.
y creo que aquí nos abren un poco ese tema, ¿no? Yo quiero felicitar y agradecer a la maestra Alana, al maestro Julián, por esta estupenda participación, ¿no? Muchas gracias por haber participado, por creer en esta trilogía de Quijotes que andamos en los diálogos de la gestión cultural con la Universidad de Querétaro, con el ITESO, ¿verdad? Gracias a ustedes. Oye, y Muchas yo gracias. agradezco a Diálogos de la Gestión Cultural porque aquí con estas más de 200 sesiones, pues nos permiten ir creando una memoria colectiva viva, actualizada y que cada vez que alguien la vea, la va a reconfigurar, la va a reinterpretar. Eh, yo hace poquito acudí a una sesión que se dio hace como 2 años en la cual yo estuve, pero me interesaba mucho algo que había dicho el invitado de ese entonces, con cual yo platiqué, y a la hora de escucharlo, bueno, era otra la lectura que yo hacía, lo escuchaba de otra manera, aprendí cosas que no había aprendido en ese momento, entonces me parece que esto que tanto Tita como tú, Sergio, han procurado con invitados del nivel de Julián y de Alana, pues son realmente un activo, yo creo que valiosísimo, no solo para gestores culturales, sino para todos los interesados en tantos temas que aquí se han abordado. Así que felicidades, felicidades a los maestros Julián y Alana, mil gracias, Alfonso. Sí, mil gracias por aceptar, Alana y Julián, participar en este ciclo. Y lo que nos han regalado hoy vale la pena releerlo, revisitarlo, y tenemos las condiciones para ello, pero sobre todo porque nos hacen reflexionar y pensar sobre lo importante de la gestión cultural que se ancla en territorios, en espacios, en narraciones, ¿sí? Y que es la materia prima de lo que atendemos una y otra vez. Mil gracias y les deseamos lo mejor en su quehacer universitario, en todos sus proyectos que han hecho y que seguirán emprendiendo. De veras, mil gracias, Alana y Julián, y les invito a la siguiente sesión. Ya llevamos 3 de 7. Dentro de 8 días será la cuarta y estará a cargo de la doctora Alina Peña Iguarán y de la maestra Anaeli Ibarra Cázares, que son colegas de tuyos, Alana, tuyos, Julián, son sus colegas, y nos dará mucho gusto continuar esta reflexión pues con ellas. El título de la siguiente sesión, el de ellas, el de la doctora Alina y la maestra Anaeli, es La cultura como refugio y trinchera. Verán que hay una conexión, ya desde el título hay una conexión natural con todas estas reflexiones de este ciclo que hemos hecho tanto la Autónoma de Querétaro como el ITESO, y que son 13 sesiones que van a dejar huella pues mil gracias. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Alana, gracias, Julián, gracias, Sergio, Tita, José Antonio MacGregor, hasta luego.